Ok, empecemos rudos. ¿Existen las maldiciones generacionales? La respuesta más temprana y directa que te voy a decir es no, no existen. Ahora, ¿por qué no existen? ¿Por qué te puedo decir con toda seguridad que no existe tal cosa? Bueno, pues porque la Biblia es bien clara sobre esa postura. Las maldiciones generacionales no son... Esa idea no es muy vieja, esa idea de hecho viene desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Los israelitas, los judíos creían que ellos sufrían por causa del pecado de sus padres, y esa conducta se sigue reflejando a lo largo de toda su historia hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Este, pero realmente no es verdad. Ahora, ¿cuándo tomó fuerza esta doctrina como tal de las maldiciones generacionales? Fue allá del 80, más o menos, con ciertos maestros como Peter Wagner, Rebecca Brown y Derek Prince, que ellos, Peter Wagner es el más sobresaliente, realmente y lastimosamente. Él empezó lo que es un movimiento espiritual, apostólico y de muchas cosas, ¿no? Él creía que estaba trayendo un nuevo avivamiento. No trajo nada más que confusión y herejías y mentiras. Es todo lo que ha hecho este hombre Peter Wagner. No lo sigan, no lo lean, de veras no es un buen hombre. Es malo lo que enseña, es malo lo que él dice. Es una herejía, está totalmente fuera de sí, es antibíblico. Entonces, eh, pues sí, él inclusive inventa un tipo de cartografía espiritual donde él mapea en todo el mundo demonios, ¿no? Él dice que sabe en qué partes del mundo hay qué tipo de demonios y qué tipo de reino demoníaco hay para ir a hacer guerra espiritual. O sea, es una locura. Ningún apóstol se atrevió a decir tales locuras. Los apóstoles eran totalmente personas que se sometían a lo que Dios decía y hablaban con mucho temor y mucha responsabilidad de las cosas que se les revelaban. Y ellos eran los únicos capacitados y autorizados por Dios para llevar doctrina a la iglesia. Los 13 apóstoles. No hay más. No hay más apóstoles. Después hablaremos de otro video sobre los apóstoles y todo este tipo de cosas extrañas. Fuego extraño. Nada que ver con la Biblia. Pero Peter Wagner empieza este tipo de movimiento, ¿no? Apostólico y de guerra espiritual. Y empieza a desarrollar esta doctrina, que es una de las que más se escuchan, sobre que tú tienes un pecado en tu árbol genealógico. Posiblemente algún bisabuelo o un abuelo cometió un pecado tan grande o un pecado que ató a toda tu familia y te ató a ti. O sea, si tu bisabuelo era mujeriego y era infiel y era alcohólico, borracho, lo que sea, posiblemente tú tienes también eso en tu genética. Eso es como una magia negra que hay que romper, ¿no? Es una idea muy pagana, muy mundana, de hecho. Tú tienes que romper la maldición de alguna manera, ¿no? Con una oración especial, con una sesión de liberación en una iglesia. Es una locura, ¿sí? Para empezar, pues la Biblia no tiene ninguna instrucción sobre eso. La Biblia no tiene ningún sistema educacional que enseñe sobre maldiciones generacionales. Ningún apóstol lo hizo. Pablo no dejó instrucciones a la iglesia nunca de maldiciones generacionales, ni de liberaciones, ni nada. Es un invento de estos hombres. Pablo siempre hizo énfasis en la libertad que había en Cristo total. No hay maldición para el que está en Jesús. Simplemente aceptar a Jesús rompía y rompe toda maldición. No hay más que hacer. Decir que hay maldiciones generacionales es decir que la obra de Jesús en la cruz quedó a medias. Es una tontería. No, el sacrificio de Jesús fue pleno para librarte a ti y a mí de cualquier maldición. Entonces, es una idea muy fantasiosa. Pero básicamente es lo que enseña esta doctrina. Tú tienes un pecado que algún antepasado tuyo cometió y ahora tú estás cargando con esas consecuencias, ¿no? Es más, posiblemente hasta dicen que si tienes alguna enfermedad, que si padeces depresión, que si padeces diabetes, que si padeces aquello, posiblemente es signo de una maldición generacional. Hombre, pues todos tenemos una maldición generacional, porque todos nos enfermamos, todos tenemos problemas en la vida. Esto no tiene nada que ver con una maldición generacional, es simplemente la vida, nuestras decisiones, nuestra responsabilidad. Pero, pues esto es lo que dice
esta doctrina de las maldiciones generacionales. ¿De dónde se basan ellos? ¿Qué versículo tomaron ellos para enseñar esta doctrina, ¿no? tan colorida? Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, eso, leí dos, fíjate, leí el 5 y el 6, pero estos maestros, solamente están tomando el 5. Ellos solamente dicen que hay maldiciones generacionales basados en un solo versículo, que es Éxodo 25, donde dice que yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hasta ahí ellos ya no van más allá. De allí desarrollan un montón de cosas, de un versículo. Eso es un error hermenéutico de primer nivel, o sea, error, pero pues ellos son analfabetas. La mayoría de estos predicadores, maestros, no tienen instituto, no saben nada, son ignorantes, simplemente se imaginan cosas. Entonces, desarrollan una doctrina a partir de un solo versículo. No está una regla hermenéutica, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si hay un versículo que no entiendo, tengo que seguir leyendo, porque la Biblia es un libro. Si tú lees un libro, cualquier libro, y empiezas desde la mitad, no vas a poder entender el libro. Tienes que leer todo el contexto para entender el libro entero. La Biblia es un libro entero. Entonces, aquí el contexto, lo que Dios está diciendo, está dando los mandamientos al pueblo. Les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Les está dando lecciones. Les está diciendo: no matarás, no robarás. Dios les está dando una responsabilidad a ellos. Les está diciendo qué es lo que Él espera que ellos hagan. Y las consecuencias si no lo hacen. El pecado sí afecta a más generaciones. ¿Por qué? Es normal. Si mis papás se divorciaron, a mí me afectó como hijo que mis papás se divorciaran. El pecado es así de destructivo. Pero esas son las consecuencias naturales del pecado. Es a lo que se refiere Dios. Sí, el pecado va a afectar a más personas porque así es de destructivo. Pero no quiere decir que el pecado de otros va a ser también el mío, como por arte de magia, vudú, ¿no? Y aún así, si la maldición alcanza 4 generaciones, el siguiente capítulo dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el primer versículo dice que visito la maldad, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Okay? Hay una condición de la gente que me aborrece, que aborrece a Dios. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que la bondad de Dios es 1000 veces más poderosa que cualquier maldición de los que le aman. O sea, si tú estás en Jesús, tú estás en Cristo, la misericordia de Dios vale 1000 veces más que cualquier maldición que pudieras tener. O sea, se invalida, ¿sí? Dios te hace libre de esa maldición. Entonces, no están leyendo la totalidad de la Biblia, no están entendiendo el mensaje. Y de hecho, si nos vamos a Ezequiel 18, Ezequiel 18 es la antítesis de esta doctrina, porque los judíos creían eso, creían lo mismo. Ellos decían, ellos usaban un refrán que decía: los padres comieron las uvas agrias, pero los hijos sufren las enteras. O sea, ellos dicen, la idea es de que lo que sus padres hicieron, ellos lo están pagando. Pero ellos lo decían de una forma de que el pecado de sus padres, ellos lo estaban pagando, que no era por su pecado, era por el pecado de sus padres, que ellos habían sido deportados, que ellos habían sido castigados por Dios, que ellos estaban viviendo en un tiempo de maldición por el pecado de sus padres. Y Dios dice en Ezequiel 18, fíjate lo que dice Ezequiel 18, dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía.
El alma que pecare, esa morirá. Fíjate. Desde ahí Dios ya está diciendo, no. El alma que pecare, esa es la que va a pagar las consecuencias de su pecado. No va a pagar el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Cada uno va a pagar por su propio pecado. Y fíjate, aquí está toda la antítesis de las maldiciones generacionales. Dice el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas, si engendrare hijo, ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, y viéndolos no hiciere según ellos, y no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre interés, y usura no recibiere, guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, y de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pues yo creo que no tengo que decir nada más. O sea, todo el capítulo lo puedes leer, pero es una antítesis de lo que enseñan estos maestros. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia no lee, que la gente no lee, que prefieren creerle a un montón de locos que se paran a enseñar cosas que ni siquiera sabemos. Bueno, que la gente que los escucha no sabe porque no lee. Y empieza la gente a creer y a proliferar estas doctrinas y empiezan a entrar en la iglesia. Ahora, mucho cuidado porque esto es muy susceptible. Los grupos carismáticos, los grupos pentecostales son muy susceptibles a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Por su enfoque desmedido en dones espirituales. Entonces, no. La Biblia es la norma de fe. Si la Biblia lo dice, entonces está bien. Si no lo dice, no lo podemos creer. Pero ¿por qué la gente cree, otra vez? Porque no están leyendo. No están leyendo la Biblia. Entonces las maldiciones generacionales no son ciertas, no son reales, son una mala enseñanza, muy mala, ¿sí? No permiten que la gente tome responsabilidad por su pecado, o hay gente que se desanima porque dicen, no puedo ser libre, no me pueden liberar, ya oraron por mí, hicieron esta ceremonia de liberación y sigo lo mismo, y la gente se desanima. ¿Por qué? Porque no es cierto. La vida cristiana no es así, no hay maldiciones, se trata de seguir, caminar con Jesús cada día. Es una batalla, es un crecimiento gradual. Y claro que vamos a tener consecuencias por nuestros pecados, pero esa es la clave, que entendamos que vamos a tener responsabilidad por esos pecados, y para poder cambiar tenemos que tomar responsabilidad. Si vivimos culpando a los abuelos y a mis antepasados, estamos perdidos. Cada uno es responsable de su pecado. No existen maldiciones generacionales. Tranquilo, no tienes maldiciones generacionales, lo que tienes es pecado, ¿sí? Es un pecado que no has confesado, que no has dejado. Déjalo, cambia.
acércate a Jesús. En Él no hay maldición. Entonces, bueno, claro, yo sé que hay comentarios y lo que sea, pero la Biblia es clara. La Biblia no es un libro confuso. Dios no escribió un libro confuso para que nadie lo entienda. La cosa es que como la Biblia fue escrita hace miles de años, el lenguaje va cambiando y hay cosas que para nosotros no son tan claras como lo era en su tiempo para estas personas que se escribían en el tiempo de estas personas, ¿no? Para ellos era claro, quizá el mensaje, mucho más que para nosotros. Pero por eso hay ciencias hermenéuticas, hay teología sistemática, hay muchas materias para enseñarnos y que aprendamos a entender la Biblia y profundicemos en lo que nos quiere decir, porque realmente no es tan complicado. Si yo con 2 versículos, un capítulo, te demostré que no existen maldiciones generacionales, no tuve que hacer un estudio extenso hermenéutico para demostrártelo. Entonces, bueno, si te gustó este video, suscríbete, dale like y nos vemos la próxima.